tal? Buenas tardes. Seguimos con el segundo tema en la formación de los ministros extraordinarios de la comunión. Vamos a iniciar una serie de temas en torno al conocimiento del significado de los ritos de la Santa Misa. Por lo pronto, iniciaremos con una información general acerca de de los ritos de las iglesias, de los diferentes ritos, y posteriormente entraremos a tema con el significado de cada rito que compone la estructura general de la Santa Misa. Explicación de los distintos ritos y su clasificación. Un rito representa una tradición eclesiástica que indica cómo se deben celebrar los sacramentos. Cada uno de los sacramentos tiene como centro una naturaleza esencial, la cual debe ser cumplida para que el sacramento se realice. Esta naturaleza o esencia, forma e intención se deriva de la naturaleza divina revelada del sacramento en particular, y por ello no es cambiable por las iglesias o por la iglesia. La escritura y la sagrada tradición, según son interpretadas por el magisterio, nos dicen lo que es lo esencial en cada sacramento. Cuando los apóstoles llevaron el Evangelio a los mayores centros culturales de su época, las prácticas básicas de la fe no formaban parte de esa cultura. Lo esencial estaba influenciado por los símbolos y adornos que comunicaban el significado cultural deseado por esa cultura. Esto incluía los sacramentos. Hay tres grupos principales de ritos basados en esta transmisión inicial de la fe: el romano, el de Antioquía, Sirio, y el alejandrino, Egipto. Más adelante, el bizantino derivó como un grupo de ritos provenientes del rito de Antioquía, bajo la influencia de San Basilio y San Juan Crisóstomo. De estos cuatro derivan los más de 20 ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia Católica. Iglesias. La iglesia es la asamblea o reunión de los fieles, ordenados jerárquicamente en el mundo entero. Iglesia católica, o en un cierto territorio, iglesia particular. Para que exista un sacramento, o sea, un signo del cuerpo místico de Cristo en el mundo, la iglesia debe tener cabeza y miembros. Todos sabemos que la cabeza visible de la iglesia es el Papa, pero que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza visible es el Papa. Decíamos, para que exista un sacramento, signo del cuerpo místico de Cristo en el mundo, la iglesia debe tener cabeza y miembros.
La cabeza de su cuerpo místico es la sagrada jerarquía, los obispos, sacerdotes y diáconos. Más específicamente, es el obispo con sus sacerdotes y diáconos reunidos con él y acompañándolo en su oficio de enseñar, santificar y gobernar. Los miembros del cuerpo místico de Cristo son los laicos, son el rebaño de Cristo. Así la Iglesia de Cristo está plena y sacramentalmente presente por medio del signo. Donde quiera que haya un jefe, pastor, el obispo y quienes lo asisten, y gente cristiana a su cuidado. Así, por ejemplo, la diócesis o arquidiócesis de Monterrey es una iglesia particular. La Iglesia de Cristo está también plena y sacramentalmente presente en las iglesias rituales que representan una tradición eclesiástica, celebrando los sacramentos y que se encuentran organizadas bajo un patriarca, quien junto con el obispo y otros clérigos de la iglesia ritual representan a Cristo, la cabeza para las personas de esa tradición. En algunos casos, el rito coincide completamente con una iglesia. Por ejemplo, la iglesia maronita, bajo su patriarca, tiene un rito que no se encuentra en ninguna otra iglesia. En otros casos, como el rito bizantino, varias iglesias usan el mismo o un rito litúrgico muy similar. Por ejemplo, la Iglesia Católica Ucraniana usa el rito bizantino, pero este rito lo encontramos también en otras iglesias católicas, así como en las iglesias ortodoxas orientales que no se encuentran en un mismo rito, pero pertenecen a la Iglesia Católica. Finalmente, la Iglesia de Cristo está sacramentalmente presente en la Iglesia Católica, dispersa por todo el mundo y unida al Pastor Supremo de la Iglesia de Cristo, el Obispo de Roma. Para ser católicas, las iglesias particulares y las iglesias de rito deben estar en comunión con el sucesor de San Pedro. De la misma manera que los otros apóstoles estaban en comunión con él, al establecer iglesias en zonas que eran evangelizadas. Así que toda iglesia que no está unida, que no está en comunión con el sucesor de San Pedro, pues no se considera católica. Sus sacramentos podrían no ser válidos. Así que si tú recibiste algún sacramento en la iglesia anglicana, tendrías que preguntar a tu párroco si el sacramento recibido es válido, ya que las iglesias anglicanas no están en común unión, no están en perfecta comunión con el sucesor de San Pedro, es decir, con el Papa. Podemos decir que se distinguen dos grupos de ritos en la Iglesia Católica: los de las iglesias occidentales y los de las iglesias orientales. Las iglesias occidentales están directamente sujetas al sumo pontífice y lo consideran su patriarca. Las iglesias orientales tienen su propia jerarquía, sistema de gobierno y como ley general el código canónico de las iglesias orientales. También el sumo pontífice ejerce su autoridad sobre ellos, pero por intermedio de la congregación de iglesias orientales. Es decir, hay comunión. Por eso son iglesia católica todas aquellas que están unidas al que es cabeza visible
el Papa. Veamos algunos ritos de las iglesias occidentales. Ritos latinos. La Iglesia de Roma es la sede del primado del mundo y la sede patriarcal de los cristianos occidentales, fundada por Pedro en el año 42 después de Cristo. Fue consagrada por la sangre de San Pedro y San Pablo durante la persecución de Nerón en los años 63-67 después de Cristo. Ella ha mantenido una existencia continua desde entonces y es la fuente de una familia de ritos en el occidente. Muchos expertos sugieren la cercana afinidad del propio rito romano con las oraciones judías en la sinagoga, las cuales acompañaban los sacrificios del templo. Aunque el origen del rito actual, aún en la reforma del Concilio Vaticano II, solo se puede rastrear directamente hasta el siglo IV. Estas conexiones apuntan a una antigua tradición apostólica llevada a estas ciudades que era definitivamente de origen judío. Después del Concilio de Trento, era necesario consolidar la doctrina litúrgica y la práctica frente a las reformas. Así que el Papa San Pío V impuso el rito romano en la Iglesia latina, la cual estaba sujeta a él como patriarca de Occidente, dejando que permanecieran solo pequeños ritos del Occidente con cientos de años de historia. Muchos ritos jóvenes de regiones o diócesis particulares dejaron de existir. Rito romano es el empleado por la gran mayoría de católicos latinos y de católicos en general. Patriarca de estos es el obispo de Roma. Hay que hacer distinción entre el rito romano tradicional, conocido como forma extraordinaria de la misa o misa codificada por San Pío V y autorizado por la instrucción de 1984, Quatuor Abing Annos, y el motu propio de San Juan Pablo II, Ecclesia Dei Afflicta, y el Novus Ordo Missae del Papa Pablo VI. Este segundo es el habitual, que se dice en lengua vernácula y en algunas ocasiones en latín en la mayoría de las iglesias católicas. Poco a poco iremos avanzando en el conocimiento de nuestro rito como iglesia occidental, y en las siguientes clases conoceremos el significado de cada una de las partes de la Santa Eucaristía. Quiero hacer énfasis en esto. Recuerden que la Iglesia Anglicana no está unida al Papa. Rompieron la sucesión apostólica. Entonces, si tú estás asistiendo como católico a una iglesia anglicana y tienes dudas, acércate a tu párroco para que él te aclare. Igual, si tuviste algún sacramento recibido en una iglesia anglicana, acércate a tu párroco para que él te explique si es válido, si no es válido, y aclare las dudas que puedas tener. Que nuestro buen Dios te llene de gracia y de bendición, que conceda ese espíritu siempre de seguir a Cristo por encima de todo, y un vivo deseo de seguirte formando en la fe para conocerla mejor, amarla y servirla. Ya sabemos que nadie ama lo que no conoce. Conozcamos nuestra fe para que la podamos amar y también servir. Servir a Dios en la fe que Él nos ha dejado. Dios infinitamente bueno, derrame sobre ti abundancia de bendiciones, paz y bien.